Yo creo que nunca me abrigué tanto para estar adentro de mi casa, increíble. Mal, yo estaba en el trabajo con todos los aire acondicionados prendidos y porque no tenía un frío terrible. Imagínate, nosotros que estamos trabajando en educación a la mañana con las ventanas y las puertas abiertas. No, no, es una cosa inaudita, te digo. Claro, yo estoy igual, o sea, tengo que tener abierto para que se ventile digamos, el espacio, porque como es cerrado, así Claro. que también estoy con las ventanas abiertas y los aires prendidos porque es terrible el frío que entra, mal. No, 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 es increíble, es increíble. Nosotros en la escuela tenemos los radiadores prendidos, ¿viste? Hola, Tania. Los radiadores prendidos, pero las ventanas y las puertas abiertas, con lo cual hay corriente de aire. Dice que hoy no era un día ventoso. El día que haya viento, bueno, no sé, estaremos todos Es emponchados ahí. verdad. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Ahí están llegando más. Vamos a esperar un poquito porque hoy van a empezar ustedes hablando, así que vamos a esperar a que haya gente. Nos van a contar un poquito qué anduvieron pensando, si es que pudieron pensar algo con respecto a la evaluación del equilibrio, ¿sí? Vamos a ponernos un poquito en órbita con lo que habíamos charlado en la clase anterior, ¿sí? Sobre todo si alguno no estuvo. Una de las cualidades físicas que elegimos para trabajar acá en anatomía funcional tiene que ver con el equilibrio, porque esta capacidad que nosotros tenemos de poder orientar el cuerpo en el espacio, que esa es un poquito esta idea de equilibrio, ¿no? Poder mantenernos en posición erguida y poder recuperar el cuerpo cuando perdemos justamente esta verticalidad. Es una cualidad que pone en juego muchas capacidades de estructuras de nuestro organismo, muchas. No solamente estamos hablando de contracciones musculares, estamos hablando de articulaciones, estamos hablando de sistema del oído interno, sistema vestibular, estamos hablando de la vista, estamos hablando de un sistema multisensorial, donde todos los estímulos nos provocan desequilibrios y a través de esos estímulos nuevamente retroalimentamos la posibilidad de reequilibrar. Es tan complejo todo este sistema, tan complejo que está coordinado principalmente por cerebelo y algunas estructuras del encéfalo, ¿sí? Sin irnos a neuro, pero sí para entender que va mucho más allá de sentir que nosotros mediante una contracción muscular corregimos todo, ¿sí? Es mucho, mucho más complejo. Y tan complejo es que a medida que envejecemos y a medida que las patologías van degradando los sistemas del organismo, se van empezando a ver fallas en el equilibrio, y fallas que no nos imaginamos que vienen porque a lo mejor estoy teniendo problemas en la vista, o estoy teniendo problemas vestibulares, o estoy teniendo algún déficit particular en la marcha, ¿no? Entonces, esos sistemas que se nos van horadando con el tiempo o a través de lesiones o a través de patologías, van generando cambios en este equilibrio, que es una cualidad que se ve fundamental para muchos deportes, y sin ir más lejos, para nuestra postura diaria, ¿sí? La postura también va cambiando cuando uno va teniendo dificultades con el equilibrio. Esto lo vamos a charlar en un ratito. Pero yo les había pedido que trataran de pensar para hoy algunas maneras de evaluar el equilibrio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera que trabajar con gente adulta, sería un objetivo muy importante el evaluar el equilibrio. Pero si también estoy trabajando con algunos deportistas que necesitan del equilibrio como cualidad física para su gesto deportivo, o si estoy trabajando con adolescentes que han cambiado mucho su cuerpo y que entonces tengo que ver cómo anda ese esquema corporal en relación al espacio. Hay muchas instancias en la vida donde yo podría decidir trabajar el equilibrio. O un alumno, una alumna que haya tenido una lesión y haya tenido que volver a rehabilitar la marcha y viene a hacer actividad con ustedes. Bueno, vamos a ver cómo anda este tema del equilibrio. Bueno, ¿pudieron pensar algo? ¿Generaron algún tipo de plantillita de evaluación o pensaron algunos ítems, Yo, por ejemplo? profe, Carlos, estuve ¿cómo pensando estás? algo. Bien, bien, gracias a Dios. Yo voy a ir anotando simplemente, para ver qué sale. Sí. Sí, sí. No, no era para analizar, sino para qué ejercicios hacer para estimular el equilibrio. Ah, vos lo pensaste desde ejercicios para estimular el equilibrio. Sí. Bueno, Y si me lo permite, si puede compartir pantalla.
Pero cómo no, si yo me di cuenta cómo es esto, que creo que hay una pestaña acá que dice múltiples participantes, creo que ahí estás. A ver. A ver. Ahora. ¿Puede ser que lo haya marcado ya? Sí, muy bien. Bueno, a ver cómo hago para esto que quede grande, todo grande, ¿cómo hago? ¿Algún chico, alguien sabe cómo tengo que hacer? Igual se ve bárbaro el tamaño, no sé, yo lo veo bárbaro, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, casi toda la Bueno. Se ve pantalla. bien, Charlie. Ah, bueno, fenómeno. Yo había pensado en hacer en ejercicios para estimular el equilibrio. Y bueno, debido a que la mayoría del mundo que nos rodea lo percibimos a través de los sentidos de la visión, lo que quería hacer era trabajar concentrándonos primero en la superficie de contacto, disminuyendo progresivamente la visión, porque la visión, como habíamos dicho anteriormente, es uno de los, no es uno de los, es el sentido más importante para poder guiarnos de cómo debemos avanzar o sentarnos o posicionarnos ante cualquier superficie. De esta manera, bueno, vamos a estimular el control ortostático de los siguientes ejercicios. Y bueno, de control malleolar, estaban las tres maneras, ¿no? El coxal, el malleolar y el pedal. Acá vi una interesante figura que es justamente una calle que está en bajada y donde hay dos personas que van bajando, pero también el mismo control de malleolar se puede llegar a hacer caminando en estas superficies declinadas de un costado para el otro, ¿no? Entonces los tobillos tienen que ir acomodándose. Del control coxal, la caminata sobre la orilla del mar, porque si bien hay una combinación entre lo que es lo malleolar, lo coxal también tiene que ver justamente para corregir esa postura respecto del piso hacia el tronco. Acá justamente lo vemos un poquito mejor porque es sobre una superficie móvil, que tiene que andar acomodándose continuamente. Perfecto. Y del control podal, la caminata sobre una superficie reducida, tanto hacia adelante como hacia atrás. Luego, para poder ir avanzando sobre los ejercicios, taparse los ojos, pueden ser taparse parcialmente o totalmente. Acá en esta figura lo que se puede llegar a observar es la persona o el chico que está tapado, los demás colocaron obstáculos para que puedan ser sobrepasados y que de alguna manera sean tocados a través del pie. O sea, que no sea solamente algo visual, sino que también se ponga en vigencia el tacto de uno. Y ahí no se ve, ¿no? Pero yo calculo que la mano izquierda debe estar adelantada también para saber si hay algo adelante que puede entorpecerlo. Sí, sí. Acá en esta imagen justamente sí se puede ver las dos manitos para adelante porque justamente son las que vienen a reemplazar la visión para poder avanzar. Y los pasos también, un pie adelante y otro atrás también tienen mucho que ver para ir avanzando. Los juegos de poner la cola al chancho con los ojos tapados, ¿viste? Recibiendo las instrucciones de parte de afuera que le tiene que decir avanzar para adelante un paso, para el costado, para el otro costado, hacia atrás. Y también el de romper la piñata. Esas son con instrucciones, ¿no? El gallito ciego vendría a ser algo así, pero sin instrucciones. Acá está solo, guíate por los ruiditos que vayas sintiendo. Entonces vamos agudizando también el equilibrio en función de también lo que vamos escuchando. Posteriormente, para estimular aún más el control ortostático, se podría disminuir el sentido auditivo, bueno, como ya lo dije recién, con juegos mucho más complejos. Yo en este sentido había visto una vez un juego en donde eran un trencito de 3 personas que se tapaban los ojos y uno que sí estaba atrás, era el que veía.
Y esta persona, tomándola del hombro al último, le iba diciendo, tocándole para adelante o para atrás, o para un costado o para el otro, para dónde tenían que ir. Y a su vez, tocar al que estaba adelante y ese al que estaba delante de todos. Y a ver cómo se iban dando las instrucciones desde el que veía hasta al que estaba adelante que no podía ver. Y mucho más complejo, esto es simplemente para ir hacia adelante, para un costado y para el otro. También existen juegos donde es mucho más complejo porque se puede tratar de agacharse o ir para arriba, son más exigentes todavía. Así que bueno, esos son los jueguitos que más o menos pensé. Qué lindo, Carlos. Bueno, me encanta que te hayas animado a exponerlo de esta manera. Hay mucho para decir de esto que armaste. Lo único que te voy a decir es que es control ortostático con O. Es un detalle nomás, para que cuando después lo busques, es con O. Yo puse corto ortostático. Con A lo pusiste, es con O. Ortostático. Es ortostático, pero se entendió perfectamente igual a qué apuntabas. Me encantó que te animaras a desarrollar ideas. Hay muchas ideas y de cosas para hablar en este trabajo tuyo, que vamos a tomar algunas, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que vos en estas actividades, por un lado sí, estás estimulando el equilibrio, claramente, pero también estás estimulando otra capacidad que tenemos como seres humanos que se llama esterognosia, que es la capacidad del reconocimiento del propio cuerpo en el espacio sin ayuda de la vista. Esto va más allá del equilibrio, inclusive, que es la posibilidad de saber cómo movernos en un espacio donde nos vemos y entender en qué posición está nuestro cuerpo en el espacio, que eso inclusive es mucho más del equilibrio. Tomo algunas cosas interesantes, como por ejemplo el tema del control maliolar al bajar una calle inclinada. Es bien maliolar, porque si lo hacemos con pasos chiquitos y con pasos cortitos, es bien de tobillo la adaptación de esa bajada de terreno. En el caminar en la playa, si vos estás caminando, de alguna manera ya estás haciendo un trabajito podal más que coxal. Vos acordate que para hacer un control ortostático coxal, vos estás parado en un lugar, el que se balancea es tu cuerpo, y quien asume la posibilidad de que vos no te caigas es la cadera y el juego con el tronco. Entonces yo lo que haría es, de repente estás parado en la orilla del mar, ¿sí? Encima que se te van hundiendo los pies y demás, cualquier desequilibrio importante, que puede ser una ola que venga, por ejemplo, y vos no te caigas, puede llegar a ser un control coxal, ¿sí? Con respecto a todas las actividades donde sacaste la vista, están buenísimas porque todas tienen que ver con la posibilidad de desequilibrarse y reequilibrarse en el espacio sin ayuda de la vista. Inclusive en el del gallito ciego, lo que vos decías, esto de que es inesperado lo que pasa ahí, que no hay instrucciones ni nada, tiene que ver con esto que habíamos hablado del control ortostático reactivo, ¿sí? Que es esto de que nuestro cuerpo responda a lo inesperado. No es lo mismo estar con los ojos cerrados, pero sabiendo que alguien me está balanceando y yo ya sé o puedo predecir qué es lo que va a pasar, a estar con los ojos cerrados y encima no saber hacia dónde me muevo, con quién me puedo encontrar, si me puedo chocar con alguien. Eso es bien reactivo. Es un juego que yo no lo podría hacer, por ejemplo, con personas de tercera edad. Porque imagínate que en un grupo de gente donde yo estoy evaluando el equilibrio, quizás estas capacidades reactivas sean las que primero se pierdan, que es la posibilidad de que el cuerpo responda a lo inesperado, por ejemplo, agarrarme de algo si me caigo, o a poder incorporarme rápido si estoy en una situación de caída. Entonces, ahí hay que tener muy claro que los chicos que juegan a eso tienen que tener capacidades para poder hacerlo. De hecho, los chicos lo hacen, ¿sí? Con personas grandes tendría mis cuidados, pero me encantó, no sé qué opinan tus compañeros, pero está buenísimo. Me encanta que se animen, sobre todo porque para este segundo parcial va a haber alguna propuesta de animarse a mostrar algo, a escribir algo, ya van a ver. Más allá de lo teórico conceptual, vamos a generar una propuesta que a ustedes les permita volar un poco con esto, ¿no? Genial. ¿Alguien pensó alguna otra actividad
para trabajar el equilibrio o alguna cuestión relacionada con la evaluación. Vamos a separar esas dos etapas. Profe, Sí, Janet. ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Yo lo preparé, pero no pensé quedarme en el trabajo. ¿Se lo puedo decir así en palabras? Pero Pues cómo lo dejé en mi no. computadora. Sí, Así desde que no ya. sé si está bien, pero bueno. Dale. Lo había proyectado para una persona que hace actividad física, no tan regular, pero por ejemplo anda en bicicleta. Se dio cuenta en el transcurso de los días de que al intentar subirse a la bicicleta perdía el equilibrio. Entonces ahí es como que nos contactó, por decirlo así, y el método de evaluación que Ay, perdóname, me encanta porque pensaba, generaste un caso, generaste una situación de caso. Eso es genial sí, también. Muy bien. A mí me encanta usar eso para los este, parciales. Muy bien. porque si no, no lo iba a entender de cómo buscarlo y cómo manejarlo. Perfecto. Entonces la propuesta era colocarle algún elemento de sustentación, por ejemplo, o cerca de una pared o con una silla. Entonces le pedía de que sin agarrarse de algún lado, levante el pie, levante uno de los pies. Entonces ahí vamos a ver si tenía algún tipo de desequilibrio o no. Y para poder manejarlo en el caso de que la persona sí se balancee, que se agarre de la silla y que se quede por tantos segundos para poder trabajar y estabilizarse, y que de a poco, o sea, de manera progresiva, lo vaya logrando e intentando sacar ese punto de sustentación hasta quedar con las manos libres. Muy bien, entonces vos evaluás la posibilidad de que se quede, pero vos estás hablando de apoyo monopodal en un pie o no, con los dos pies apoyados. Sí, en un pie. En un Entonces, pie. a ver si te entendí, le pedís el apoyo en un pie primero sin nada. Si vos ves que no lo Que logra, intente, le das un apoyo. Ajá. en realidad, por cuestión de prevención, le pongo una silla o lo pongo cerca de una pared, pues si se me cae, quedo como Perfecto, sí. por las dudas, o sea, por un tema de precaución. Sería peor la evaluación, claro, que todo sí. el trabajo posterior. Sí. Lo que no sé si es la manera de trabajar sobre la misma forma para que logre evitar ese punto de sustentación es mantenerlo en un pie que esté sujeto a algún punto, sea la silla o la pared, por tantos segundos, e ir de manera progresiva haciendo que la persona no tenga que usar ese apoyo en la pared o en la silla. Lo que pasa es que vos, Janet, ahí estás como mezclando las dos cosas, la parte evaluativa por un lado y sí. lo que vos querés hacer para, si en el caso de que hay un desequilibrio, poder revertirlo, ¿no? Son como dos etapas diferentes. Exacto. Son como dos etapas diferentes y hoy vamos a hablar de esa progresión de ejercicios para poder trabajar. Está. Pero en cuanto a evaluación, está bueno que vos propongas, vas a ver que, yo les voy a mostrar ahora algunos tipos de evaluaciones y van a ver que hay propuestas de este tipo, Janet, donde vos le pedís a la persona que haga algo para observarlo, ¿sí? Algo que puede ser sostener una postura unos segundos, o estar, como decís vos, parado en un pie un ratito, o caminar sobre una línea, o bueno, hay una progresión enorme que tendrá que ver con el tipo de población que yo voy a evaluar, ¿sí? No es lo mismo si yo estoy evaluando el equilibrio en chicos, como lo que planteaba recién Carlos, que lo puedo hacer mediante un juego y ahí voy mirando cómo se manejan en el espacio, o si estoy haciendo una evaluación puntual con una persona que es mi alumno de personal. Entonces yo necesito hacer un 1 a 1 y mirar cómo anda la cosa. O si estoy trabajando con un grupo de gente de tercera edad en un centro de día. Es como que ahí voy a tener que pensar cosas diferentes. Pero está muy bien, está muy bien lo que pensaste. Genial. ¿Alguien más? Gracias. Participar Yo, profe, también pensé un par de cosas, pero más del lado de ejercicio físico. Dale, Agustín, si no importa. Comparto dale. la pantalla. Genial. ¿La tengo que volver a compartir o ya está? No, ya está. Listo. ¿Se ve ahí? Se ve. Si la amplias un poquito, mejor, pero se ve igual. Total, te vamos a escuchar también. A ver si me deja ahí. Dale. Porque es un Word, lo estuve haciendo hoy también. Dale, estuve investigando bastante en internet, porque bueno, justo esto que vos comentás, ¿no? De los test que hay, bueno, depende de la población, hay variadísimos test y no quise meter mucho porque iba a ser medio largo, pero sí estuve viendo que hay muchas posturas de test y bueno, sí, para los que son más grandes también, hay todos con
con segundos contados cuánta reacción tiene del parado, de la caminata, de un montón de cuestiones de equilibrio. Bueno, arranqué así. Yo me fui más al lado de la postura, un poco del lado de la postura. Primero observar los desequilibrios, tanto lo que es en el plano sagital hacia derecha como izquierda, y en lo que es en el plano antero-posterior, en el tema de digamos, las curvaturas de la espalda, las rectificaciones o las lordosis. Por ejemplo, las hiperlordosis acentuadas en el arco lumbar o en el arco cervical. O sea, evaluar esas cosas, ¿no? Yo lo que un poco hice acá un pequeño desarrollo, pero bueno, la primera evaluación, hacer una evaluación visual, ver cómo camina, cómo está la postura de la persona, si está tirado para adelante, hacia atrás, si tiene rectificada la espalda. Bueno, ves, acá puse un par de test de ancianos. También en cuanto a la postura, en las líneas del cuerpo. Y lo que hice un poco fue evaluar el equilibrio unipodal, con ojos cerrados a un pie y al otro pie, después sobre una pelota, un bozal, ¿cómo se llama? Bosu se llama, la pelota esta. También se puede hacer con ojos cerrados. Y acá, por ejemplo, también una postura de que es sobre una pelota medicinal, estirar una pierna y mantener un solo apoyo sobre el piso, ¿no? También para ver qué desarrollo del equilibrio tiene la persona. Entonces lo que propuse fue para una persona más o menos de 40 años, entre 40 y 50 años, y bueno, de la anamnesis saqué que, por ejemplo, tenía dolores de rodilla por falta de ejercicio, por estar todo el tiempo sentado, dolores de espalda, y bueno, que refería a dolores de rodilla al subir escalera. Entonces hice un poquito un desarrollo de ejercicios en base a eso, para mejorar la postura y bueno, rehabilitar un poco la musculatura de la rodilla y las piernas y desarrollar un poco el equilibrio, ¿no? Con varios ejercicios. Flexión y extensión de rodillas sobre un step, o sea, lo que haces en esta pierna está apoyar en el step, flexionar y extender la rodilla para trabajar la musculatura de la rodilla. Después de hacer el paso del granjero, que es alternando un brazo, uno con la espalda bien recta, se agacha flexionando rodillas y agarra una pelota, puede ser un kettlebell. No tiene que ser muy pesada porque, bueno, al levantarse hay que mantener la línea de la espalda y no irse hacia los costados y hacer una caminata hacia el frente de varios pasos, bajar la pesa y volver a hacerlo con el lado contrario, ¿no? Después puse también un ejercicio de estas sentadillas pilot, que son con una silla que quede en una altura cómoda, pararse y sentarse, ¿no? Con una pierna estirada. Esto también para desarrollar un poco la musculatura de lo que es la rodilla, cuádriceps, ¿no? Y para mejorar el tema del equilibrio por el miembro inferior. Y acá, bueno, también un ejercicio de peso muerto a una pierna, también con peso, para también trabajar un poco el core y los isquiotibiales, ¿no? Como para darle un poco, reforzar todo esto que venía trayendo la persona, en base a lo que contaba de las dolencias y toda esta mala postura que tenía, ¿no? Para mejorar un poco esas cuestiones. Eso nomás. Bueno, qué lindo, Agustín, qué lindo recorrido. Bien, Sí. buenísimo. Sí, hay cositas que uno podría ver desde el punto de vista de rehabilitación, pero no vienen al caso, porque me encanta que te hayas animado primero como a Janet, a plantear también un caso y a pensar esta relación entre los desequilibrios y la postura, que es sumamente interesante, porque hoy justamente vamos a ver que el deterioro del equilibrio trae consecuencias posturales y viceversa también. Cuando uno, por ejemplo, viene de determinado deterioro postural, eso incide en nuestra marcha, eso incide en nuestras maneras de equilibrarnos, o sea que es muy interesante lo que relacionaste. Por ahí lo que no se ve es la relación directa todavía de una hiperlordosis con un tema de equilibrio, pero sí está buenísima
tu posibilidad de mirar, Sí, claro, de mirar antes de actuar, claro. Sí, Y porque vos sobre, tenés un acortamiento muscular de un lado, el cuerpo siempre se acomoda como para tratar de zafar un poco de ese desequilibrio que tiene el cuerpo, y eso, bueno, contrae o dolores, o bueno, seguir debilitando una zona, o acortar una zona seguro. y la otra estar más tensionada del otro lado, cruzado, siempre pasa eso, ¿no? Un poco. Seguro. Por ahí acá lo que se mezcla es un poco el concepto de equilibrio y desequilibrio en relación a la postura solamente, erguida, y la idea de equilibrio dinámico en relación al movimiento, que es lo que planteaba Janet en Exactamente, su caso. Pero lo claro. que vos planteás es un tema de equilibrio y desequilibrio estático que también es sumamente importante. Y van a ver ustedes cómo las personas que tienen un deterioro digamos, de su centro de gravedad y demás, no logran percibir correctamente su verticalidad. Entonces, por eso hay muchas personas ancianas que van caminando de manera encorvada, no solamente porque tengan un problema de columna, sino porque al perder la noción de cómo tiene que estar ubicado ese centro de gravedad y mi base de sustentación y demás, van inclinando el cuerpo hacia una posición que no es la erguida vertical a la que nosotros aspiramos como seres humanos, digamos, ¿sí? Pero está buenísimo lo que hiciste y me gusta la riqueza de ejercicios que planteás para trabajar grupos musculares en combinación con situaciones de desequilibrio, porque todo lo que es trabajar sobre bases inestables, además de estimular tremendamente la propiocepción, ¿y qué es la propiocepción? Es el despertar de estos receptores que le están avisando al sistema nervioso lo que estamos haciendo. Y eso es fundamental. Vas a ver que hoy vamos a ver, si llegamos, o en la otra reunión, unas imágenes que trabajó también una fisioterapeuta con un grupo de gente adulta, de gente de tercera edad, donde también usa las fitball, como vos propusiste y demás, como para generar un estímulo de desequilibrio permanente durante el ejercicio. Así que eso está genial, Agustín, está bárbaro. Me encantó. Gracias, Me gracias. encantó. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más Profe, que quiera? yo no armé nada en archivo. Voy a poner la cámara. No importa, Fede. Me sorprendieron con lo del archivo, porque no lo esperaba igual, ¿eh? Pero sí pensé cosas más relacionadas a deporte, digamos, Dale. a entrenamiento deportivo. Un poco iba en algunas cosas que decía Agustín, con el BOSU, con la inestable, pero yo pensé también en agregarlo con trabajos de coordinación, con la escalerita y demás, como llegar a un lugar y pararme en un pie, y si es relacionado con algún deporte en específico, puede recibir una pelota y devolverla, puede ser con la mano, o puede ser con el pie que está en el aire, como después volver y coordinar y pasar al otro pie, como para ir trabajando, digamos, los dos perfiles. Otra de las cosas que pensé para trabajar esto es en el mini tramp, como hacer una técnica de carrera en el mini tramp, o un skipping corto, digamos, y mantenerse en una pierna desde ese lugar. Y después, no sé cómo se llama la pelota esa grande, que es, yo le digo de pilates, pero esa Sí, grande, un fútbol, sí. La hacer esfera. la Pelota esfera, medicinal. la esfera. Una esfera medicinal, tal cual. Trabajar un poco también abdominales en la esfera, y trabajar espinales, como también ahí en esa situación inestable, como para poder fortalecer, o sea, trabajando el ejercicio, pero también con el equilibrio de mantener. Obviamente, todo esto prestando atención para que la técnica del ejercicio y demás se mantenga, o sea, que no lo haga mal. Buenísimo, buenísimo. Bien, Fede, está bárbaro. Mira, usaste también elementos para desestabilizar. Hablaste de coordinación, que es algo re importante. Digamos, la cualidad de coordinación, que es bien neuromuscular, ¿no? Y que justamente se trabaja a partir de estímulos que nos desequilibran desde lo neuromuscular, es un elemento sumamente importante a tener en cuenta cuando uno trabaja el equilibrio, porque si uno solamente se queda con el tema de la posición, y está muy bien pensar en sacar la vista, está muy bien pensar en reducir la superficie de apoyo, está muy bien en pensar un montón de cosas que las vamos a poner como objetivos, pero el tema de la coordinación, que muchas veces está ligada al tema de la velocidad del gesto, también es importante. Vamos a ver que hasta caminar tiene una determinada velocidad que es importante tener. Que para levantarse de una silla es importante la velocidad. Que para, como vos decías recién, para estar parado en un pie y recibir una pelota,
es importante cómo coordino, no solamente la posición en la que estoy, el cuerpo, sino también el gesto de atajar la pelota. Hay toda una serie ahí de cadenas, de acciones que tengo que llevar a cabo, y tengo que llevar a cabo en un determinado tiempo para que sean eficaces, ¿sí? O sea que está buenísimo haber pensado en la coordinación. Y lo que me gusta es que cada uno de ustedes pensó una situación distinta, o para un perfil distinto, o para una persona distinta. Entonces fíjense, y esto para mí es clave en nuestra materia y en todas las materias que ustedes cursen de actividad física. Y no me voy a cansar de decirlo, estamos trabajando con personas. Y como trabajamos con personas, Janet necesitó hacer un contexto para poder explicar por qué iba a evaluar a esa persona, y cada uno de ustedes tuvo que explicar en qué contexto estaba pensando para poder decidir estos ejercicios que ustedes plantearon. Y eso para mí es maravilloso. No es que uno ahora les va a dar una lista de ejercicios esenciales y divinos para trabajar el equilibrio. No, vamos a pensar en personas que tienen problemas de equilibrio, cómo las vamos a evaluar y cómo las vamos a trabajar. Y eso cambia completamente el plan. Los ejercicios que propuso Agustín seguramente no los puede hacer cualquier persona, porque requieren un determinado Yo los control pensé además, corporal. profe, porque una persona que tiene debilitadas las rodillas sube una escalera y donde te pinchó la rodilla o tuviste una molestia, te podés llegar a caer también, digamos, tenés esas Totalmente. problemáticas. Está divino cómo lo pensaste, desde dónde lo pensaste, pero además cuando yo miraba los ejercicios pensaba, bueno, por ahí la persona que le duele la rodilla viene de hacer actividad física, y yo le puedo mandar algunos de estos ejercicios que son complejos, que son con base inestable, y al mismo tiempo le pido cierta postura del core, y al mismo tiempo le pido, pero bueno, quizás en una persona que no viene haciendo actividad física voy a tener que pensar otro tipo de ejercicio. Por eso es importantísimo delinear el contexto y la persona con la cual voy a trabajar. Y eso me parece maravilloso. Así que los felicito y las felicito, porque nada, superó lo que esperé que iban a traer. Sinceramente, no es que lo subestimé, pero pensé que nos íbamos a quedar con las pautas que habíamos establecido y ustedes volaron un poco más allá. Y eso está bárbaro. Igual, el cri-cri que dijiste el otro día no lo queríamos ver de vuelta. Muchas veces tengo cámaras apagadas ahí, un silencio sepulcral, que no sé ¿No si me están notaste? escuchando, si se fueron a ver el partido o están ahí, me da un poco ¿No de notaste impresión. que hay como un poco más de presencialidad? Que no soy ya el único el que tiene la cámara. Yo voy notando que hay otras personas que Bueno, sabemos que lo de la cámara igual, lo de la cámara yo lo perdono, porque bueno, es un horario Ana, donde por ahí Eva. la gente está haciendo cosas, pero bueno, basta con que escuchen y basta con que participen. Pero yo No me seas alegro un botón, montón. Carlos. No, profe, yo no aprendo la cámara porque tengo PC y en esta no tengo cámara. Listo, Pero no hay bueno. problema, no hace falta ni que se justifiquen, no se preocupen. Pero bueno, me alegra mucho la participación, inclusive insto a que en estas próximas 2 clases que vamos a tener, si hay alguna otra propuesta de participación, que seguro la va a haber, se vayan animando, ¿sí? Se vayan animando porque insisto en que en este segundo parcial van a tener que usar un poco de su creatividad, van a tener que usar un poco de todo esto que estamos hablando, porque la idea es justamente empezar a usar estas herramientas de la anatomía funcional para enriquecer un plan de trabajo con determinada situación. Lo que vamos a hacer ahora entonces es seguir a una autora, una de las tantas que trabaja el equilibrio en esta próxima reunión, y yo les voy a mostrar qué tipo de evaluaciones toma. Hay una batería, como dijo Agustín, inmensa, así que vamos a ver algún punto que se puede pensar, y alguna progresión, algún tipo de secuencia que uno puede establecer cuando va a elegir los ejercicios y las actividades para trabajar ya el equilibrio, una vez hecha la evaluación, ¿sí? Hacemos 5 minutitos de pausa y volvemos enseguida, ¿sí? Recording stop. Adultos mayores. Y creó todo un plan, y en ese plan nos invita a pensar objetivos y actividades. Entonces, primero les voy a mostrar algunos de los test que seguramente Agustín había visto por ahí dando vueltas. Como la saqué del libro, con el escáner por ahí se ve medio torcidito, pero se lee, ¿sí? Actividades que se le piden a las personas, en este caso eran adultos mayores, pero después uno sabrá si las aplica o no.
tan sencillas como estirarse hacia adelante para agarrar un objeto, ¿no? Y estirarse para agarrar un objeto, que nosotros lo ponemos a una determinada distancia, implica reducir los límites de estabilidad, reducir este control ortostático malleolar, ver qué pasa con el miedo a la caída, observar si hay debilidad o no de los músculos del hemicuerpo inferior, ¿sí? Y de alguna manera estamos viendo si controla el centro de gravedad, qué pasa con los tobillos, si eleva los talones, si tiene que saltar o no. Bueno, todas cosas que yo me puedo anotar para observar. Puedo dejar el espacio en blanco y describir directamente lo que veo, o puedo tener una serie de ítems e ir marcando. A veces son buenísimas en las evaluaciones tener ítems y marcar y dejar un espacio para añadir algo, pero no, nos habilita mucho la posibilidad de mirar, ¿no? Dar una vuelta completa, dar un giro. Este tema de los giros tiene mucho que ver con el equilibrio, porque ¿qué estamos evaluando acá? Estamos evaluando fundamentalmente el sistema vestibular, pero además estamos viendo si logra transferir el peso de un pie al otro, si hay un posible, como yo les decía, alteración vestibular o vértigo, ¿sí? Dar un paso sobre y por encima de algún objeto, o sea, atravesar un objeto con una zancada, con un paso. Ahí estaríamos mirando también la coordinación de poder adaptar el paso al obstáculo que yo quiero vencer. Caminar con los pies en tándem. La posición de tándem es la posición en que uno pone los pies cuando camina por una viga medio finita, o sea, un pie delante del otro, ¿sí? Que eso reduce terriblemente la base de sustentación. Dejo de tener los dos pies paralelos y pongo un pie adelante y un pie atrás. Eso es tándem, ¿sí? Monopedestación, que era lo que había evaluado Janet en su trabajo. Esto de si me puedo quedar parado en un pie, cuánto tiempo, si lo puedo hacer con los ojos cerrados o no. Bueno, este es un estilo de test, pero hay otros. Por ejemplo, a ver si lo logro abrir. Prueba de levantarse de una silla en 30 segundos. Esto que decíamos de agregar el factor tiempo, porque el factor tiempo lo que hace es tratar de pedirle a la persona que ese gesto lo haga con una determinada velocidad. Ustedes van a ver que a medida que se va perdiendo este equilibrio dinámico, las personas a veces enlentecen los movimientos. Entonces a una persona grande por ahí le cuesta mucho levantarse de una silla. Más allá de que haya un tema de debilidad de cuádriceps, más allá de que, ¿sí? Hay un tema de tratar de controlar el equilibrio corporal en ese gesto que hace que se reduzca la velocidad de acción. Lo mismo que en la marcha, ¿sí? Prueba de escalones, y acá tenemos a los escalones que había mencionado hace un ratito, Fede creo que los mencionó. Prueba de escalones de 2 minutos, un paseo de 6 minutos, flexiones de brazos, y tenemos otro, a ver si este es el mismo anterior, no, caminar con los pies en tándem, es el anterior. A ver, si nos deja marcarlo o no. Bueno, no. Estos son los mismos. Bueno, ahí tienen como una especie de posibilidad de evaluar gestos, que ven que no son muy complicados, no es que uno le está pidiendo a la persona una prueba determinada, una cosa muy difícil de hacer. En gente muy mayor, a lo mejor tomamos gestos de la vida cotidiana. Y como decía hace un ratito Agustín, si es una persona que viene con cierta, digamos, actividad deportiva, viene haciendo algo, ya puedo pedirle otro tipo de cuestiones, ¿sí? No hace falta que sean gestos tan simples. Pero bueno, en esos gestos simples lo que nosotros hacemos es lo siguiente, nos dice por lo menos Debra Rose. Vamos a evaluar. Nosotros habíamos usado en este PowerPoint todo lo que era la fundamentación teórica del equilibrio, y lo que vamos a ver ahora es a partir de la diapositiva que dice evaluación, ¿sí? El mismo material que ustedes ya tenían, pero a partir de evaluación. Ella dice que obviamente hay que tener en cuenta algunas cuestiones antes de evaluar. Si la persona cursa alguna enfermedad o patología que pudiera generar algún tipo de alteración de equilibrio, si hay alguna alteración que no es patológica, pero bueno, acá entrarían, por ejemplo, Agustín, las cuestiones posturales, que nos pueden generar alguna alteración del equilibrio, ¿sí? Que yo tenga una escoliosis, una asimetría, como decía Agustín, un hemicuerpo que esté muy diferente al otro. Después tenemos que ver si hay limitaciones funcionales. Si la persona no está pudiendo lograr su equilibrio porque directamente tiene una pierna más corta que la otra, porque tiene
ha tenido un accidente y tiene un hemicuerpo con una determinada característica. Es decir, una limitación funcional es un límite concreto que yo tengo a raíz de algo, de una patología, de una lesión, de una secuela de algo, de una cirugía, de lo que fuese. Si yo tengo una limitación funcional, yo tengo que pensar en un trabajo diferente, porque esto no lo voy a poder cambiar. Y finalmente una discapacidad, ¿sí? Una persona con una discapacidad motriz o una discapacidad sensorial, habíamos hablado en un momento de las personas sin visión o sin audición, con alguno de esos dos sentidos faltantes, hay grandes consecuencias en el equilibrio. Entonces hay que pensar desde ese lugar. Y a partir de esa evaluación que yo hago, me planteo objetivos. Ella dice, más allá de que haya objetivos específicos para cada persona, lo que nosotros seguramente vamos a tratar de trabajar a través de los ejercicios que propongamos es que pueda mantener en el espacio la mejor postura erecta posible en bipedestación. ¿Sí? Yo les hablaba hace un ratito de la verticalidad. Hay un autor que dice algo muy lindo, yo lo leí una vez cuando estaba estudiando y me pareció increíble esto, ¿no? El ser humano, digamos, se identifica con la verticalidad, con esta bipedestación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando por algún motivo no podemos estar de pie, cuando por ejemplo tenemos que estar en una cama, internados, o tenemos que estar por algún motivo postrados y demás, esa sensación de no poder pararnos y no poder estar en estado vertical nos deprime aún más, porque tiene que ver con nuestra falta de imagen como ser humano, ¿no? Esta idea, cuando lo leí también lo relacioné con algo que vi una vez cuando hacía prácticas hospitalarias, que es esta sensación de que la persona se levante rápido de la cama, ¿no? Hacer todo lo posible para que la gente vaya a la bipedestación, vaya a la verticalidad. Aún inclusive aquella gente que se maneja en silla de ruedas y demás, darle la posibilidad alguna vez de estar en sensación vertical. Esto tiene que ver con una cuestión más que nada emocional y psicológica, pero también apunta a esto, mantener en el espacio la mejor postura erecta en bipedestación. Por otro lado, acercarse o alejarse de la línea media con inclinaciones de tronco para mejorar el control ortostático. Esto es lo típico que analizamos siempre, que es, si yo te provoco un desequilibrio, que tu cuerpo pueda reequilibrar. Que si vas arriba de un colectivo, no te caigas. Que si alguien viene y te empuja y el empujón no es demasiado intenso, vos puedas reaccionar para que no te caigas. Todo esto tiene que ver con la prevención de caídas. Y por último, desplazar el cuerpo en el espacio con mayor rapidez y confianza. Y esto es un poco a lo que apuntaba Fede también con esta cuestión de la coordinación. No solamente moverme con confianza, moverme con la rapidez necesaria para poder sortear obstáculos, para poder no chocarme con alguien, para poder tener el timing necesario para poder recuperar la postura si pisé una baldosa floja. Bueno, esto tiene que ver con los gestos rápidos, ¿sí? Bien. Entonces ella propone una serie de actividades donde ustedes van a ver que algunas de las cosas que ustedes propusieron están muy relacionadas y muy expuestas acá. Por un lado, actividades de capacitación del control de centro de gravedad. Ella dice que los adultos tienen que hacer ejercicios de control de ombligo. Vieron que nosotros dijimos que el ombligo y la tercera vértebra lumbar generan ahí un centro de postura importante. Bueno, ella dice que a medida que los adultos van experimentando un declive en su estabilidad ortostática, desarrollan una percepción inexacta de su verticalidad. Es decir, que ya no se dan cuenta si están bien parados o bien paradas. Porque al tener completamente corrido ese centro de gravedad, no logran darse cuenta si están en una posición erguida o no, por ejemplo. Por otro lado, la capacitación multisensorial. Hay que despertar los sentidos, hay que tener la vista muy activa, hay que tener el sistema vestibular muy activo, hay que tener el tacto muy activo, ¿sí? Los receptores de la planta del pie, todo eso tiene que estar muy activo. Capacita las estrategias ortostáticas, como había propuesto Carlos en su ponencia, esto de buscar ejercicios específicos para que la persona ponga en juego estrategias ortostáticas maleolares, coxales y podales, mejorar el patrón de marcha,
Hacer un plan de fuerza y de resistencia física, porque esa persona va a necesitar a sus músculos para poder generar cualquier tipo de avance. Y la clave de toda nuestra materia, trabajar la flexibilidad. Un cuerpo que tiene dificultades para mantener el equilibrio y que tiene temores, está casi permanentemente contraído y tenso. Una persona que tiene miedo de caerse, una persona que ha sufrido una caída, se maneja por la vida con el cuerpo muy tenso, con el cuerpo ya preparado para cualquier situación de desequilibrio. Entonces esas tensiones provocan acortamientos, que tampoco están buenos. Bueno, vamos directamente a las actividades. Por ejemplo, para trabajar en lo que es centro de gravedad y demás, esta señora propone ir haciendo una progresión, que ustedes también propusieron acá lo de las pelotas gigantes y propusieron lo de las bases inestables, ¿no? Pero de acuerdo con la evaluación que yo hice, voy a definir si mi trabajo va a empezar en silla firme o directamente va a empezar sobre la pelota. Y si empieza sobre la pelota, porque mi alumno se puede sentar tranquilamente en una pelota, empezaré primero con manos en rodillas y después liberaré los movimientos de brazos. Se dan cuenta que lo que vamos haciendo es agregar una variable por vez. Vamos evaluando. Y si todo va bien, yo puedo ir agregando variables. Si yo de la evaluación directamente ya siento a mi alumno arriba de la pelota y le digo, bueno, ahora mueve los brazos, no sé si vamos a poder evaluar exactamente lo que puede hacer, o si esta persona se va a tensar demasiado porque tiene demasiado estímulo al mismo tiempo, ¿sí? También hay una progresión para el trabajo con los pies. Una cosa es trabajar con los pies juntos, otra es trabajar con los pies en semi-tándem, que es un pie adelantado con respecto al otro, pero todavía separados, ¿se entiende? Cada pie en una recta paralela, pero un pie adelante y uno atrás. Y otra cosa es trabajar con los pies en tándem, que era lo que yo les decía de la viga angostita, con un pie delante del otro. Y por supuesto después la monopedestación. ¿Ven que cada pasito en esta progresión tiene digamos, una evolución y un nivel mayor de complejidad? A veces si yo me salteo este tipo de cuestiones, me pierdo entender que la persona en el escalón anterior también hace agua. Por ejemplo, si yo estoy tomando una prueba de parate en un solo pie, pero esa persona ya cuando le achico la base y lo hago parar ser tándem, ya tiene problemas de equilibrio, me tengo que ir un poco más atrás. Porque quizá le estoy pidiendo algo demasiado difícil y su alteración está en los pasos anteriores, ¿sí? Con respecto a la capacitación multisensorial, hay millones de cosas para hacer. Obviamente la variedad es tremenda, pero es interesante para trabajar con la vista, no solamente el tema de taparse los ojos o no tapárselos, que eso es fundamental, sino que se pueden ir haciendo progresiones. Con respecto a taparse, que Carlos dijo parcialmente, también se puede disminuir la luz del lugar. Es decir, yo puedo generar estímulos para jugar con esto de la visión, de una visión más clara, de una visión más confusa, a ver qué pasa. Hay personas que van perdiendo la discriminación visual, no van perdiendo la visión, van perdiendo la posibilidad de discriminar. Es esa gente que sale a la calle y de repente se siente abrumada porque hay un montón de gente, de sonido, de lugares, y eso como que quita la concentración, porque no se pueden discriminar. Lo mismo con los sonidos. La gente que va perdiendo paulatinamente la audición, a veces lo primero que pierde es la discriminación auditiva. Entonces salir y estar con los bocinazos, más el ruido de la gente, qué sé yo, genera mucha confusión. Desde ahí en adelante podemos pensar actividades obviamente con ojos cerrados, como propuso Carlos. Mover objetos y seguirlos con la vista. Hay un reflejo vestíbulo coclear en el que yo dejo quieta la cabeza, pero sigo con los ojitos. Ahora yo estoy moviendo la cabeza para que me vean los ojos, pero en realidad es, muevo los ojos para seguir el objeto hasta todo lo que pueda en mi campo visual sin mover la cabeza. Y después sí giro la cabeza hacia el objeto. Esto es una actividad que se hace bastante. Cruzar la habitación leyendo un poema. Lo que podemos hacer a veces con la vista no es quitarla, es correrle al foco. Es decir, no hacer que la vista esté puesta en nuestro cuerpo, sino que esté puesta en otro lado. Y esa es otra manera de sacar la vista de nuestro control corporal, ¿sí? Profe, eso Sí. es lo que pasa hoy por hoy con el celular, ¿no? La gente, vamos mirando el celular por la calle sin mirar otra cosa. Tal cual. No es que se esté buscando ahí un objetivo de trabajo de equilibrio, pero sí, tal cual.
Bien, caminar con giros de cabeza. Recuerden que los giros son estímulos vestibulares. Entonces, cambiar de dirección, a veces para una persona es complicada. Cambiar de dirección, cambiar de velocidad. ¿Vieron esos juegos que se hacen de vamos todos caminando y no nos tenemos que chocar con el otro? Que acá lo llaman la calle concurrida. Voy caminando y trato de no chocarme, y de repente palmeo y hay que cambiar de dirección, y de repente palmeo y cambiamos la velocidad. Bueno, todo eso con giros y movimientos de cabeza son estímulos del sistema vestibular. ¿Sí? Profe, Sí. a mí ese tipo de ejercicio me lo hacen hacer en la entrada en calor antes de jugar un partido, por ejemplo. Estamos todas corriendo y de repente hacen un golpe de manos y tenemos que cambiar de dirección. Y seguimos corriendo, bajamos la velocidad, hacen un golpe de mano y nos chocamos con una compañera, por ejemplo, cambiamos de dirección o cambiamos la velocidad, y eso está muy bueno para los reflejos y para todo ese tipo de cosas. Está buenísimo, Natalín. Mirá, vos estás nombrando una actividad para un grupo de chicas deportistas, o sea que no estamos hablando solamente de grupos reducidos en movilidad, ¿no? Todo lo contrario. Y como vos bien dijiste, esto tiene que ver con la velocidad de reacción y esto tiene que ver con la posibilidad de cambiar el cuerpo de situación, que esto también es algo propio y necesario para el equilibrio. Lo que decíamos, esto de poder modificar el cuerpo en el espacio frente a un estímulo, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. Acá están las estrategias ortostáticas, las que planteaba Carlos, con las distintas actividades. Y habíamos mostrado cómo sobre una superficie semicilíndrica como esta, el solo hecho de tratar de mantener el equilibrio en este elemento y pedirle pequeñitos balanceos, va a generar un control, en este caso coxal, porque no me va a bastar con los tobillos en una superficie de este tipo. En una superficie firme, si yo hago pequeñitos balanceos, me la puedo bancar solo con el control malleolar. Pero en bases de este tipo, yo exijo que la persona, además, cuando se balancee, ponga en juego las estrategias coxales. ¿Sí? Bien. Finalmente, ella dice, otro de los grandes objetivos es el trabajo de la marcha. Y acá, si bien la marcha es un elemento que se trabaja mucho en rehabilitación, o cuando alguien está saliendo de una lesión y yo les contaba, y hay que volver a pensar cómo caminamos, esto no está alejado de pensar también cómo ponemos nuestro cuerpo y cómo lo posicionamos en la marcha como deporte y en la carrera. Si bien lo vamos a dejar para la próxima, este tema de la carrera y cómo apoyamos el pie, porque vamos a hablar de pie, vamos a hablar de apoyo, todo lo que no vimos el pie en anatomía, lo vamos a ver acá en anatomía funcional, porque esto tiene que ver con la descarga de peso y tiene que ver con la manera en que nosotros amortiguamos la caída de peso cada vez que trotamos y corremos. La marcha es muy interesante de analizar, porque nosotros la vivimos como un automatismo completamente incorporado, ya que lo aprendimos cuando éramos muy chiquititos. Sin embargo, es muy interesante de ver todo lo que necesitamos para poder hacer esta marcha. Y cuando la gente va perdiendo ciertas posibilidades o capacidades, en la marcha enseguida hay como un gran síntoma, ¿sí? La marcha en realidad es cíclica, es un movimiento cíclico, o sea que empieza y que termina, que tiene como dos etapas. Tiene una etapa que es un periodo de soporte o de descarga de peso, y tiene un periodo de balanceo, que es ahí cuando nosotros lo que hacemos es llevar el cuerpo hacia adelante, lo que sería llevar el paso hacia adelante. Y en cada una de estas etapas también hay como subetapas, porque nosotros para poder descargar el peso, primero hacemos un apoyo en talón. Esto es la marcha, digamos, típica. Después uno puede pensar, yo no camino así, mi tío no camina así, mi hermana tampoco, porque obviamente sobre este patrón nosotros después le ponemos nuestra propia impronta. Por eso es interesante mirar la marcha de todas las personas, porque todos caminamos diferentes y todos apoyamos diferente. Y la gente que es runner y la gente que corre ha tenido en algún momento que volver a pensar cómo pisa, que volver a pensar con qué parte del pie está pisando, cuánto tarda el pie en estar en el piso y cuánto tiene que ser mi zancada, cuánto tiene que ser el largo de mi zancada. Bueno, todo eso es un análisis muy interesante. Y durante las situaciones de problemas de equilibrio, la marcha casi siempre tiene algún síntoma. Entonces decíamos, en la etapa de soporte o de descarga de peso, hay una subetapa de apoyo del talón,
un traspaso del peso de un miembro inferior al otro, que esto no todas las personas lo logran. Esto de sentir cómo la descarga. Hay un ejercicio que propone Debra Rose que es muy lindo, que cuando la persona está sentada en esas bolas gigantes, yo le pida, bueno, lleva todo el peso hacia un glúteo, hacia un cachete de la cola, lleva el peso hacia el otro cachete de la cola, y la misma pelota inestable va dando mucha información al cuerpo de cómo vamos llevando el peso hacia un lado y hacia el otro. Después hay un soporte medio, donde necesitamos una estabilidad pélvica, un soporte terminal, y finalmente el prebalanceo, que es como una flexión de rodilla, que llega hasta unos 60 grados de flexión de rodilla. Uno dice, ay, caminar es una flexión chiquitita de rodilla. Bueno, quien haya tenido alguna vez un walker, un inmovilizador, sabe lo difícil que es caminar con un inmovilizador tendiendo a una marcha normal. ¿Por qué? Porque para hacer la fase de prebalanceo, llevar este miembro inferior hacia atrás para luego dar el paso, necesita una flexión de casi 60 grados de rodilla. No es una flexión así nomás, es una gran flexión de rodilla y una gran flexión dorsal, primero de tobillo y después flexión plantar, porque terminamos descargando el peso sobre la punta del pie. Todo esto nada más que en la primera etapa de la marcha. En la segunda, que es la etapa del balanceo, nosotros llevamos este miembro inferior que estaba hacia atrás, hacia adelante en el aire, con lo cual hay una fase de mono apoyo. Hay una pequeñita fase donde nos paramos sobre un solo pie, que nosotros en anatomía acá hablamos mucho de la estabilidad pélvica para poder pararnos en un solo pie y que esa pelvis no se desbalancee hacia el lado donde no tenemos el apoyo. ¿Y se acuerdan qué músculos intervenían ahí para tratar de que esa pelvis se mantuviese estable? Chan, chan. El glúteo medio era uno de los grandes protagonistas de esa estabilidad pélvica. Bien, luego este miembro inferior pasa hacia adelante y volvemos a repetir, como es cíclico, volvemos a repetir. Entonces, las etapas serían la aceptación del peso, el ortostatismo en monopedestación, es decir, poder quedarnos sobre un solo pie, y el avance de la extremidad. Para cada una de estas etapas hay una batería de músculos que tienen que funcionar bien, unas articulaciones que también tienen que tener su grado de movilidad correspondiente, y encima todo esto lo tenemos que hacer a una cierta velocidad. O sea que si uno desgrana todo esto, y uno va desgranando todo lo que la persona tiene que hacer simplemente para caminar, estamos viendo que en realidad hay muchas cosas para trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en la aceptación del peso, que es esto de la descarga del peso corporal, el pasaje de peso de una zona a la otra es muy clarito con el tema de los balanceos. Por eso estaba bueno que ustedes plantearan alguna actividad donde hubiese una oscilación del cuerpo, porque yo tengo que tomar conciencia de cuándo estoy descargando el peso de un lado y cuándo estoy descargando el peso del otro, ¿sí? Yo me acuerdo en mi propia cirugía de ligamentos cruzados de rodilla, durante toda la primera etapa de adquisición de la marcha, uno creía que estaba caminando bien, porque a mí me dicen, bueno, camina lo más normal posible, y uno tiene un chip puesto en la cabeza de lo que es caminar normal, y en realidad uno sabe lo que tiene que hacer, pero el cuerpo responde de otra manera, porque si yo tengo las articulaciones que todavía no se mueven en su grado de amplitud normal, si yo tengo una cierta musculatura sumamente acortada, si tengo entonces que no me permite dar el paso correctamente y demás, mi marcha no es normal. Y yo creo que estoy caminando como siempre, pero no, ahí vienen bárbaros los espejos, ahí vienen bárbaros las filmaciones, verse uno caminando, a veces esto es sumamente fuerte, ¿eh? ¿Profe? Verse uno, sí. No, quería contar una experiencia similar, porque a mí también me operaron de ligamentos cruzados de la Sí. rodilla, y me pasaba justamente eso, cuando entrenaba me decían, estás rengueando, y yo le decía, no era increíble, o sea, no me daba cuenta que estaba rengueando y me enojaba, porque yo decía, no, estoy pensando, estoy haciendo todo como tengo que hacerlo, y el que me veía me decía que estaba rengueando. Uno de los ejercicios que utilizaba para poder pisar bien corría por la línea, digamos, pisaba los dos pies por la línea como para poder pisar prolijo. Exacto, bien. Bueno, nada, me pasó eso, y otra de las cosas que me pasó era que me operé hace más o menos 10 años, un poquito más,
era otro tipo de recuperación. Ahora es como todos los tiempos capaz que se acortaron un poco. O sea, yo estuve una semana con una félula sin moverme. Claro, y eso no se hace más, tal cual, Y tal cual. después, cuando me sacaban la félula, me decían, levanta el pie. Obviamente sin apoyarlo ni nada, pero estaba acostado y no. Era esto. Sabía que tenía que levantar el pie y no podía levantarlo. No, Y yo terrible. siempre digo La que tuve que aprender inmovilidad a es caminar de terrible. nuevo. Tuve que aprender a caminar de nuevo, como si no hubiese sabido caminar. Fue increíble. Totalmente. Vos sabés Fue que muy duro. inclusive, miren lo que les voy a contar, uno de los ejercicios que hacíamos, viene a colación con esto que decís, Fede, era caminar hacia atrás. Porque cuando uno camina hacia atrás, uno invierte la manera en que apoya el pie cuando camina hacia adelante. Entonces es increíble. Yo hacía, por ejemplo, cinta hacia atrás. Muy lenta la cinta, ¿no? En el gimnasio. Pero en lugar de ponerme de frente, me ponía de espaldas a la máquina, digamos. Y había que caminar hacia atrás. Y el caminar hacia atrás da un ritmo de talón punta a talón punta súper distinto a caminar hacia adelante. Cosas que uno a veces no se imagina, ¿no? Pero es como decía Fede, esto de desandar lo ya aprendido, que lo tenía de manera automática y sumamente mental. Nosotros lo vimos esto en fisiología cuando vimos el nivel automático de control nervioso, que son cosas que uno aprende y las mete en un chip. Ahora, cuando el cuerpo cambia y cambia lo que está pasando, tengo que ir a cambiar ese chip, porque ese chip funciona como lo tenía antes. Entonces es esto que dice Fede, hago algo que no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Yo no sé si fuera este grupo o en el de anatomía general que un chico contó la vez pasada que para hacer un determinado ejercicio levantaba los talones del piso y el entrenador le decía, Fui estás yo. levantando los talones. Vos lo Fui yo. contaste La semana pasada. acá, que contaste lo de la maderita en el Sí, talón. sí, Bueno, exacto. ese también es otro ejemplo. Sí. Ay, Dios mío, qué vieja estoy, lo contaron acá, lo traía como anécdota. Bueno, eso puede pasar. Tengo varios grupos, pero claro, Fede, ese es el mismo ejemplo que contabas la vez pasada, ¿no? De Sí. cómo uno a veces para tomar conciencia de algo que le está pasando en el cuerpo, lo tiene que vivenciar y ver. No basta solamente con que me lo digan o no basta solamente con hacerlo. Bueno, me encantó la propuesta de hoy, me encantó cómo se movilizaron para esto. Lo que nosotros vamos a hacer la clase que viene es justamente seguir hablando de la marcha y de la carrera, y de la postura del runner y la diferencia entre apoyar un pie de una determinada manera y de otro. Vamos a irnos un poquito a la anatomía del pie, porque nosotros en anatomía general cortamos en tobillo el cuerpo, no seguimos trabajando el pie porque nos quedamos mucho en otra zona del cuerpo, entonces vamos a ver cómo está conformado el pie a nivel óseo, cuáles son los puntos de apoyo, qué pasa con los arcos, ¿sí? Porque hay personas que apoyan más sobre el arco externo, sobre el arco interno, cómo influye eso de abajo hacia arriba para el resto del cuerpo. Y entonces vamos a hablar de la marcha y la carrera. Yo lo que les pido es que cada uno de ustedes, esta semanita, en algún momento que tengan disponibilidad, caminen un poco con conciencia corporal, es decir, caminen pensando y sintiendo cómo apoyan, cuál es la zona del pie que más apoyan en cada una de estas dos etapas de la marcha que hemos charlado. Si alguno corre, también la posibilidad de imaginarse, o si salen a correr, tratar de sentirlo un ratito, de qué manera apoyan los pies durante la carrera, si tienen algún tipo de indicación para hacerlo, o lo hacen de manera, digamos, autodidacta. Porque vamos a hacer ese análisis de la marcha y de la carrera para ver qué pasa con los apoyos y qué pasa con, justamente con los apoyos y la descarga de peso en el pie, ¿sí? Ese va a ser nuestro tema de la clase que viene. Y ya después para la última clase, yo les voy a traer como siempre propuestas y cosas integradoras de de este segundo bloque que vimos, porque es la última clase antes del examen. Y la idea es, no les voy a chusmear mucho la consigna del examen, porque no quiero, porque no quiero que se adelanten. Quiero que la hagan en tiempo y forma cuando les dé las consignas. Pero bueno, algún indicio, porque no me aguanto, les voy a tirar. Así que esa es la idea, ¿sí? Bienvenida sea la información que tengan, la que quieran traer, la que quieran compartir. Me parece que esta tiene que ser la dinámica. Yo los agarro en el último horario, a veces estamos todos un poco cansados, pero en la medida que puedan, ahora que estamos un poquito lejos de la fecha todavía de la tanda de parciales, esa es la tarea.
analizar la marcha propia, analizar la carrera propia, si ustedes corren, y bueno, y ahí vamos a ver qué pasa con los apoyos y vamos a ver qué cosas han sentido con estos apoyos que ustedes tienen. ¿Sí? Y ahí vamos a analizar un poquito qué sería lo correcto. Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Sí? Chau, Gracias por profe, el trabajo, nos gracias por vemos. los Chao, aportes. profe. Recording